Buenas tardes, hermanos y hermanas. La lección que le traigo hoy es acerca del libro de Nahum. Voy a empezar a leerle por el capítulo 1. Profecía acerca de Nínive, libro de la visión que tuvo Nahum de Ecos. El Señor es un Dios celoso y vengador, Señor de la venganza, Señor de la ira. El Señor se venga de sus adversarios, es implacable con sus enemigos. El Señor es lento para la ira, imponente en su fuerza. El Señor no deja a nadie sin castigo. Camina en el huracán y en las tormentas. Las nubes son el polvo de sus pies. Bueno, muchas veces yo me pongo a analizar cuando estoy estudiando la Biblia acerca cómo es Dios y cómo Dios trabaja y con la sinceridad que Él nos deja saber su mensaje a través de la Escritura. Él dice aquí que Él es celoso. Él dice aquí que Él es vengadoso, que se venga. Él dice aquí de que tiene ira. El Señor siempre dice la verdad y siempre dice lo que tiene en su mente, porque Él nos hizo a todos nosotros y Él sabe lo que está haciendo. Y le voy a demostrar a ustedes que la ira y los celos que tiene el Señor y la venganza no es la misma que nosotros tenemos, porque la ira de Él es pura, los celos de Él son puros, la venganza de Él son puras, y le voy a demostrar en diferentes versículos donde Él se manifiesta acerca de su ira, y ustedes se van a dar de cuenta por qué es la ira de Él y por qué son los celos de Él y por qué es la venganza de Él. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 14, en el versículo 22, dice así: los habitantes de Judas hicieron lo que ofende al Señor, y con sus pecados provocaron los celos del Señor más que sus antepasados. ¿Qué dice él? Sus celos. ¿Por qué celoso él? Por los pecados de sus hijos. Porque le voy a decir una cosita también que aprendí haciendo el estudio me di cuenta una cosa que se lo voy a hacer saber a ustedes también, de que Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos, no tiene primos, ni tiene nada. Dios nada más que tiene es hijos. Hijos nada más que tiene Dios. Dios no tiene nietos ni tiene hijos. Y Dios es celoso con sus hijos, como ustedes son celosos con su hijo, que quieren lo mejor para sus hijos, y entonces quiere que su hijo le haga caso. Ahora podemos ver también acerca de los celos de Dios en los Salmos 78, Salmos 78, 58. Dice así: lo irritaron con sus santuarios paganos, con sus ídolos despertaron sus celos. ¿Por qué es celoso Dios? Porque la gente está adorando a otros dioses. Y Dios lo ha dicho siempre, de que Él es celoso, de que lo deben adorar a Él. Los celos de Dios son muchos diferentes a los celos de nosotros. Y Dios es divino. Y Dios sabe lo que hace y lo que dice. Dios nos hizo a nosotros
para que nosotros tengamos relación con Él. Ahora acerca de la venganza, porque Dios se venga, Él se venga. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, en el versículo 43 dice así: alégrense naciones con el pueblo de Dios. Él vengará la sangre de sus siervos, si Dios se vengará de sus enemigos y hará explosión por su tierra y por su pueblo. Ahora bien, en el Nuevo Testamento ellos nos dicen a nosotros de que nosotros no podemos tomar venganza. Eso es una de las cosas que nosotros no debemos hacer. Nosotros no podemos tomar venganza. La venganza nosotros se la tenemos que dejar a Dios. A Dios, porque Dios lo dice en Romanos 12, en el versículo 19 dice: no tomen venganza, hermanos. Hermanos, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué quiere decir? De que nosotros no debemos tomar venganza. La venganza se la tenemos que dejar al Señor, se la tenemos que dejar a Dios, porque Dios sabe lo que está haciendo y Dios sabe mucho más que nosotros, y Dios lo que quiere, la venganza, cuando Dios toma venganza, Él la toma para que las personas se acojan hacia Él. Él nos toma venganza para que la gente se retire de Él. Y eso lo podemos ver en las Escrituras. Ahora vamos para el versículo 4. Dice así: increpa el mal y lo saca. Hace que todos los ríos se evaporen. Los hombres de monte pasan y camelos y pierden su lozana. El verdor del Líbano se marchita. Ante él tiemblan las montañas y se desmorran las colinas. Ante él se agita la tierra, el mundo y en cuanto él habita. ¿Quién podrá enfrentarse a su indignación? ¿Quién resistirá el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego ante el que se trabaja en las rocas. Óigame, aquí lo dice de que Él hace que los mares se sequen, que las montañas tiemblen, que las nubes boten agua. Él lo hizo todo y es el dueño de todo y sabe cómo trabaja todo. Y Él tiene la potestad para poder hacer todas esas cosas que acabamos de leer. Y en una de las maneras que yo le puedo demostrar, que a lo mejor ustedes se dan de cuenta, no lo han sabido, fue cuando Él lo sacó del cautiverio que tenían en Egipto. Cuando Él lo sacó del cautiverio, lo hizo pasar por ¿dónde? ¿Qué le hizo al mar? ¿Qué le hizo? Sacó el agua y dejó que ellos pasaran, porque Dios tiene buena potestad y Dios sabe bien lo que está haciendo. Y Él quiere tener todo eso que Él está haciendo, es porque Él quiere tener relación con nosotros.
nosotros no queremos tener relación con Él. ¿Por qué nosotros no queremos tener relación con Él? Porque a nosotros nos gusta hacer las cosas a la manera de nosotros. Entonces, el día que todos nosotros nos pongamos de acuerdo y hagamos las cosas como dice Dios de que lo debemos hacer, usted verá de que vamos a ir por el camino que lo va a glorificar a Él y nos vamos a enseñar entre nosotros las cosas que debemos hacer para tener un buen comportamiento hacia con Dios. Vámonos ahora para el 7. Dios dice, bueno es el Señor, es refugio en el día de las angustias y protector de los que en Él confían. Amén. Pero destruirá a Nínive con una inundación arrasadora, aún en las tinieblas perseguirá a sus enemigos que traman contra el Señor. Él devastará sus planes, la calamidad no se repita. Serán consumidos como paja seca, como espinos enmarañados, como borrachos ahogados en vino. Tú, Nínive, engendraste el que trama el mal contra el Señor, al infame consejero. Fíjate como dice aquí, bueno es el Señor. Yo no sé, aquí lo puse, no sé si lo pueden ver ahí bien. Los americanos dicen en español, en inglés no dicen God is good. Entonces, las otras personas dicen all the time. Entonces después el mismo persona que dice all the time, God is good. Entonces yo se lo puse aquí en español aquí, que le digo, Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Yo nunca lo he oído en español, pero eso en inglés se dice mucho. God is good. Entonces yo, por ejemplo, digo God is good. Entonces la gente que está dice all the time. Entonces digo all the time y la gente dice oh, God is good. ¿Tú me entiendes? Pero en español yo nunca lo había oído. Entonces se me ocurrió para que tú veas los estudios, uno estudiando las cosas, la ocurrencia que le da a Dios para que. Entonces lo puse aquí en español. Y entonces quisiera de que ustedes pudieran decirle ese mismo, como lo dicen en inglés. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo. A ustedes de que Dios es buenísimo. Entonces, fíjate para que tú veas que Dios es bueno, pero ¿con quién Dios es bueno? ¿Con quién Dios es bueno? Con los que Él confía. Con los que Él confía, con los que confían en Dios y tienen fe en Dios, Dios es bueno. ¿Te me entiendes? Amén. Entonces fíjate lo que le dice aquí a Nínive. Pero ¿cómo dice? Nínive. Nínive, te destruiré. Le dice a Nínive que lo va a destruir. ¿Pero por qué va a destruir a Nínive? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo le voy a decir por qué. Ustedes se recuerdan de que Jonás fue y le predicó a Nínive, porque Nínive estaba haciendo cosas malas. ¿Te me entiendes? Entonces ellos se arrepintieron y entonces Dios los salvó, les ayudó. ¿Ok? Pero entonces Nínive pasó el tiempo, por eso fue que le dije también de que Dios no tiene nietos, Dios nada más que tiene hijos. Nosotros somos los que tenemos hijos, tenemos nietos y tenemos primos. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos quién es Dios y lo que Dios le gusta. ¿Para qué? Para que siga la tradición y entonces ellos sepan, porque Dios nada más que tiene hijos. Nosotros sí tenemos nietos, tenemos bisnietos,
y tenemos no sé cuántos nietos más. Pero nosotros somos los encargados de enseñarle a nuestros hijos acerca de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? De que esas personas, la nueva generación, no conocían acerca de Dios, y entonces empezaron a cometer pecados. Empezaron a cometer el mismo pecado. Pero le voy a decir una cosa. Eso es un bono que le voy a dar. Ese es un bono para que se lo grabe. Cuando Dios hizo el diluvio, ¿por qué hizo el diluvio que mató a toda esa gente? Los mató a todos. ¿Por qué? Porque todos ellos eran pecadores y ellos en su alma nada más que conocían el pecado. ¿Tú me entiendes? Entonces lo cogió a Noé y lo puso en el barco ese, no sé cómo se llama, lo puso ahí. Ahí lo puso. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando lo sacó de ahí? ¿Qué le dijo? Dios le dijo a Noa que él más nunca iba a mandar un diluvio para que la gente se matara, que él no iba a matar más a las plantas, ni a los animales, ni nada. Y se lo voy a decir dónde está. Eso está en el libro de Éxodos. No, mentira. Mentira. Mentirita. Ay, Dios. Está en Génesis. Está en Génesis, míralo aquí. Está en Génesis, sobre, mentira. Está en Génesis. En Génesis, capítulo 8, versículos 20 al 21. Le dice: luego Noé construyó un altar al Señor. Sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Dios cumple su palabra y la palabra de Dios es verdadera. Amén. Y entonces fíjate, pero siempre Dios tiene que castigar a los que hagan cosas malas. Dios tiene que castigar a los que hagan cosas malas. Pero como Dios castiga, en ese tiempo castigaba a los que hacían cosas malas cuando Él no iba a mandar más diluvio, cuando Él no iba a mandar más que se murieran las plantas y los animales. Él mandaba a otras naciones a que le hicieran guerra y tomaran posición. Así era como Él lo hacía. Y lo voy a demostrar que Dios fue el que mandó a Nínive, lo mandó para que se apoderara de los israelitas. ¿Por qué? Porque los israelitas, la gente de Israel, su gente, estaban adorando ídolos. Mira, en el capítulo, en Segunda de Reyes, en el capítulo 18, del 9 al 12. En el año cuarto del reinado de Ezequías, es decir, en el año séptimo del reinado de Oseas, hijo de Elí, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, marchó contra Samaria y la sitió. Al cabo de 3 años logró conquistarla. Era el año sexto del reino de Ezequías, es decir, el año noveno del reinado de las cosas. La Asiria deportó a Israel. Aquí no está.
El rey de Asiria deportó a los israelitas a Siria y los estableció en Jalá, en Gozán, que está junto al río de Jabor, y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque no obedecieron. Esto sucedió porque no obedecieron al Señor su Dios, sino que violaron su pacto, no cumplieron ni pusieron en práctica lo que Moisés, siervo del Señor, le había ordenado. ¿Qué quiere decir? Que el mismo Dios fue el que los mandó a que esa gente atacara a los israelitas. ¿Por qué? Porque los israelitas no estaban haciendo lo que debían de hacer, que era adorar a Dios. Y entonces, ¿por qué es que Dios, después de eso, ataca a Siria, a Naín? Porque ellos mismos estaban otra vez haciendo idolatría, y aparte de eso, que ellos se estaban llenando de orgullo, porque como Dios le había dado la potestad esa, ellos tomaron posiciones en todos los lugares y eran grandes, y se hicieron grandes, y entonces empezaron a hacer ¿qué? A juzgar otra vez, a tomar posiciones de sus ídolos y de sus dioses. Y Dios es celoso. Dios no quiere que nosotros tengamos más relaciones con nadie más, sino con Él. Entonces, vamos para el versículo 14. Pero acerca de ti, Nenive, el Señor ha decretado, no tendrás más hijos, que perpetúen tu nombre. Estriparé de la casa de tus dioses las imágenes llamadas talladas y los ídolos fundidos. Te voy a separar una tumba porque eres infame. Están mirando lo que le estaba diciendo, porque ellos empezaron a estar adorándoles a los ídolos, y Dios no le gusta que nosotros hagamos eso. Ahora bien, hoy en día nosotros somos cristianos, nosotros adoramos al Señor, y el Señor quiere que nosotros lo adoremos a Él en espíritu y también con el corazón, y se lo demos todo a Él, porque Él nos ha dado todo a nosotros. Todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos por mediación de Dios. Y si Dios, que nos hizo a nosotros, quiere que nosotros tengamos relación con Él, nosotros debemos tener relación con Él. Nosotros ya hemos tomado el paso de ser cristianos. Cuando nosotros somos cristianos, lo estamos siguiendo a Él, y al mismo tiempo que lo estamos siguiendo a Él, tenemos que hacer las cosas que dice que nosotros debemos hacer, porque si no hacemos las cosas que dice que nosotros debemos hacer, estamos haciendo lo mismo que estaban haciendo todas esas personas que estuvimos hablando en el pasado. Entonces, la relación que nosotros debemos tener con Dios es prácticamente la misma relación que nosotros tenemos con nuestra familia, con nuestros hermanos. Aparte de eso, que la relación con Dios es mucho más mejor. ¿Por qué? Porque es divina. Dios no te va a guardar rencor. ¿Me entiendes? Dios, como te estaba diciendo, que Dios es celoso. ¿Pero por qué es Dios celoso? Dios es celoso porque Él quiere que la gente lo adoren a Él. Eso, como por ejemplo, los que tienen niños. Ahora mismo, usted está con su niño aquí y
viene otra persona y le empieza a hablar bien a su niño, y usted ve bien como su niño le hace caso más a esa persona que a usted mismo. Porque eso sucede. Y eso ha sucedido. Yo sé que a muchos de ustedes le ha sucedido. Y le está sucediendo. Y entonces usted se pone celoso. Usted se pone celoso, ¿por qué? Porque su hijo no le está haciendo el caso que le debe hacer a usted, y se lo está haciendo a otra persona. Entonces, así mismo es el celo que tiene Dios, pero es un celo más fuerte y es un celo divino. El celo que nosotros tenemos es un celo que es carnal, que es un celo que no nos lleva y no nos conduce a nada, porque no es para edificarnos ni para tratar la manera de tener la armonía entre nosotros. Ahora bien, en el capítulo 15, en el versículo 15, no me quiere dar. En el versículo 15, esta computadora no me quiere dar ahora el versículo 15. Está brava conmigo, se agüitó. Porque he dado mucho para adelante y mucho para atrás. ¿Alguien me puede leer el versículo 15, por favor? ¿De qué libro? Nahum. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Él dice de que las bolas nuevas, de las cosas que va a venir alegría, que el yugo que él mismo le había puesto a los judíos, él se lo había quitado. ¿Y cómo se lo había quitado? Mandando a otra nación a que quitaran ese yugo que él mismo se lo había puesto. Dios es muy bueno. Dios es muy bondadoso. Bueno, el profeta que escribió el libro que se llama Nahum, como yo le estaba diciendo antiguamente, y casi todos los nombres en ese tiempo tenían un significado. Y el significado que tenía el nombre de Nahum, que tiene, es Consolación. consolación. ¿Usted me entiende? Entonces, ese es el nombre que tiene él, consolación, el que escribió el libro. Pero el que mandó a que escribieran el libro, ¿quién es? Dios. Y entonces Dios tiene muchos nombres. Dios es luz, Dios es amor, Dios es todo. Y ese todo es el que nos tiene a todos nosotros aquí reunidos hoy para que nosotros lo glorifiquemos a Él. Amén. Ese Señor que nosotros le llamamos Dios nos ha dado la oportunidad a todos nosotros para que todos nosotros estemos juntos aquí para glorificarlo a Él y al mismo tiempo tener una buena relación entre nosotros. Porque si nosotros no tenemos una relación buena entre nosotros, no estamos haciendo lo que la Biblia dice y lo que el Señor dice de que nosotros debemos hacer.
El Señor quiere que nosotros lo adoremos a Él, que no adoremos a los carros, que no adoremos a las máquinas, ni nada. Fíjate como dice aquí, de que el Señor camina dentro de las tormentas. Y cuando vino una tormenta aquí, como estaba viniendo la semana pasada, ¿qué hicimos todos nosotros? Nos escondimos, nos metimos dentro de las casas, entonces radio a cada rato dando noticias de que no pueden salir porque hay una inundación. Y Dios no oye esas noticias, Dios camina por ahí, por arriba de las tormentas y por arriba de todos esos lugares. Entonces, si Dios camina por arriba de todos esos lugares, y es porque Él fue el que lo fabricó todo y el que lo hizo todo, nosotros, teniendo fe, nosotros podemos hacer todo eso que Dios hace y que hizo. Entonces, si hay alguna persona que se encuentra aquí hoy, que no conoce a Dios y quiere tener buena relación con Dios, que quiere saber lo bondadoso y lo amoroso que es Dios, yo quisiera de que esa persona pase aquí y que se arrepienta de sus pecados y que sea bautizado en el nombre del Hijo de Jesucristo para la remisión de sus pecados y pueda convertirse en un hermano de nosotros. Todo eso es todo por hoy, amigos míos, y hasta la semana que viene. Amén.